de Fiesta Aymara. Aquellos los que me ven bebiendo, digan lo que digan, ¿qué importa? Yo bebo pero no por borracho, yo bebo porque siento nostalgia. Aquellos los que me ven bebiendo, digan lo que digan, ¿qué importa? Yo bebo pero no por borracho, yo bebo porque siento nostalgia. Ir marchar, causas de mi decepción, carne sucia por esa desilusión. Ir marchar, causas de mi decepción, carne sucia por esa desilusión. ¡Esa tocadita! ¡Qué bonito, qué bonito! El folclore nacional. Son Mayer. ¿Qué importa, vidita? Pero se aprende con hermano Efraín, ¿no es así? Claro que sí. Ahora sí. Aquellos los que me ven bebiendo, digan lo que digan, ¿qué importa? Yo bebo pero no por borracho, yo bebo porque siento nostalgia. Aquellos los que me ven bebiendo, digan lo que digan, ¿qué importa? Yo bebo pero no por borracho, yo bebo porque siento nostalgia. Ir marchar, causas de mi decepción, carne sucia por esa desilusión. Ir marchar, causas de mi decepción, carne sucia por esa desilusión. Ir marchar, causas de mi decepción, carne sucia por esa desilusión. Ir marchar, causas de mi decepción, carne sucia por esa desilusión. Ukamata paranaksat alir apgañani ukamata kusistas karaktana akanka parakiwa son magic hupana kampi ukamata kuchirtas karaktana walias kinhama hupana kak purtane paraki walho aina kamakiwa ampi. ¿Todos solteros? El 50%. Muy bien, a ver, vamos a conversar, a ver un poquito, a ver, ¿quién es Manuel Callejas? A ver, hermano Manuel, buenos días, bienvenido al programa Fiesta Aymara. Bueno, buenos días, agradecer ¿no? al programa Fiesta Aymara, hermano, gracias por la invitación. Un saludo a todo La Paz, todo el país, ¿no? De Bolivia, hermano. Mi nombre es Manuel Callejas, soy primera guitarra del grupo y segunda voz. Exactamente, ¿no? Sí, hermano. ¿La primera vez aquí en Fiesta Aymara? Sí, hermano, la primera vez. O tal vez alguna vez ya ha venido, ¿no? No hemos venido. Y es el más serio del grupo. No. ¿Cómo te parece más o menos el programa? Muy bonito, hermano. Gracias por la invitación, muy bonito. Vamos a estar más seguido. Espero que Muy nos bien. ¿Cuántos invites. años ya en la música? Uy, muchos años, ¿no? Debe ser, no sé, 40 Ya perdí la años. cuenta. Ya. Sí. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién es Yesid
Mismi. Sí. Pues bienvenido, pues saludaremos a la amable audiencia. Muchas gracias, hermano Efraín. Muchas gracias por la invitación al programa Fiesta Aymara, con lo mejor del acervo nacional. Siempre interpretando estos temitas que no pasan de moda, ¿no? Que van de generación. Ahora la nueva generación ya presente con estos temitas, ya tratando un añito este septiembre vamos a cumplir como grupo, como nuevo proyecto. Musicalmente hemos estado en distintos grupos, pero ya hemos forjado nuestro propio proyecto. A ver, más o menos, a ver, ¿qué grupos estabas integrando? Con bastantes del estilo, con la concertina, Ya. como es de género pucara, ¿verdad? Exacto. Entonces hemos ido trabajando también, y ya con Manuel hemos hecho un proyecto nuevo que ya va a cumplir un añito, gracias a Dios, y estamos con los proyectos también de las filmaciones, grabaciones, toda esa situación de material para el grupo. Entonces, Dios mediante, ya va a salir y hay que esperar, hay que ¿no? chayarlo. Hay que chayarlo. Fiesta Aymara para el próximo sería, ¿no? Claro que sí. A ver, la idea de Son Magic, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué el nombre Son Magic, no? Son Magic, ¿no? Son Magic, sí. Bueno, Son Magic parte en su significado es la destreza, el objetivo ese que tú tienes para todo. Entonces queremos lograr eso, un objetivo, esa firmeza, esa destreza que tenemos todo. En especial el maestro Manuel, que él es el director musical, que hace todos los arreglos musicales. Él es el compositor. Compositor, sí, también es compositor, ¿no? Sus temas recién lo vamos a grabar, porque estos son recopilaciones, son interpretaciones ya. Este tema, por ejemplo, ha sido interpretado por los hermanos de los Corihuayras. Corihuayras, exacto. Entonces, ahí también nosotros también asemejándonos, pero lo más lindo es, digamos, interpretarlo. Y lo nuestro, por eso, como le digo, ya está en camino. Bueno, para el próximo los nuevos repertorios, ¿no? Sí, vamos a estar chayando aquí en Fiesta Aymara, entonces claro, va a ser lo más bonito, ¿no? Muy bien, hermano, a ver, saludemos, a ver, la familia tal vez está mirando. Bien, un saludito cordial para todos los que nos ven y los que nos escuchan también. Muchas gracias, Fiesta Aymara, Son Magic para todos ustedes con la nueva generación, como se puede decir. Entonces, esperando siempre que sea el agrado de cada uno de ustedes y siempre con esa predisponibilidad para volver a Fiesta Aymara. Exactamente, claro, vamos a volver, sigue todavía. Un compromiso es la chaya, por si acaso. Exactamente, ¿no? No se olvide. No que se había otro lado, ¿no? Claro que sí, es un compromiso hecho. Claro. Entonces, hermano, gustosos nuevamente, muchas gracias por la invitación y estaremos siempre a su disposición y a disposición de la linda gente que nos escucha y que nos ve a lo amplio de todo el país. Exactamente. Muy bien, así que ya saben todos los hermanos que nos están viendo, para el próximo tenemos aquí los nuevos repertorios para chayar, así que estamos ya ansiosos para poder escuchar esos temas, ¿no? Esos temas deben ser algo dedicado por lo menos a la naturaleza, ¿no? Más que todo, ¿no? Sí, las composiciones mayormente son al diario vivir, ¿no? Exactamente. Lo que pasa, y como mi amigo ha sufrido bastante, los temas... Eso es lo que decían, ¿no? ¿Ve? Hay uno de sus colegas decían, ¿no? Aquel compositor que compone es esa persona que sufre mucho, dice, claro, ¿no? Sí. ¿Es la verdad? Claro, por eso, sacamos este material, ¿ya? Y de vuelta lo vamos a hacer sufrir para nuevamente, ya. Muy bien, a ver, hermano, seguimos conversando. A ver, Luis López, a ver, el hermano Luis López es el hermano joven, ¿no? ¿El más joven? El más joven, sí. A ver, ¿dónde está? A ver, Zené Mamani, a ver, hermano Zené, a ver, vamos contigo, a ver, saludaremos a la amable audiencia que hoy que les están viendo, ¿no? Realmente, ¿no? Es la primera vez que están aquí en Fiesta Aymara y espero que no se pierdan, ¿no? A ver, saludaremos a los fans, ¿no? Yo creo que deben tener fans también, ¿no? En muchos lugares han debido llegar también, ¿no? Sí, primeramente, muy buenos días al programa Fiesta Aymara y agradecido primeramente con Dios porque nos da vida todos los días y nos da ese pequeño don para poder interpretar la concertina, la cuerda, la percusión y poder tocar esas lindas canciones compositadas por antiguos personajes, ¿no? Que incluso ya están en el más allá,
pero seguimos nosotros revalorizando todas las canciones que son clásicas ya para nosotros, ¿no? Por lo tanto, agradecido también con la radio San Gabriel y con el programa Fiesta Aymara. Y un saludo especial a todos los radioescuchas, a todos los que están viendo las redes sociales. Y un saludo de parte del grupo Son Mayek. Muy bien. A ver, algún recuerdito, alguno cómo lo ha pasado. Hay veces, muchas veces los músicos cuando viajamos nos quedamos a ver algún, ¿cómo se llama? Que les recuerda, ¿no? A ver, esas anécdotas, ¿no? Hermano Martín le contara, ¿no? Estamos recientemente un año, ¿Ya? vamos a cumplir a septiembre. ¿Ya? ¿No? Es un grupo nuevo, yo pienso, con nuevos integrantes, jóvenes, que nos están llegando a los 20 años. Pero que Son Mayek tiene esa fuerza, ¿no? Esa destreza, como lo decía, con un solo objetivo, ¿no? De llegar lejos, de dejar muchos recuerdos, dejar huellas en el camino con este hermoso grupo Son Mayek, que está caracterizado siempre y va a ir caracterizándose con nuevas composiciones, y muy pronto yo creo vamos a estar dando sorpresas para que la gente llegue, digamos, ¿no? y acepte a este grupo como tal, ¿no? Muy bien, hermano. Así que el compromiso es seguir más adelante, ¿no? Ese es el compromiso, ¿no? Seguir adelante, hermanos, adelante. Eso es lo que se quiere también, ¿no? Porque la música es parte de la vida, ¿no? ¿No te parece? Es parte de la vida también. Sin la música tampoco uno vive feliz, ¿no? ¿No te parece? ¿No? Realmente, ¿no? Así es. Sin música no hay fiesta. No hay fiesta, claro. La música te hace recordar, ¿no? Te hace llorar, reír. O sea, te lleva, te transporta a donde estás tú. Exacto. ¿No? Y una composición, como lo decían hace un momento, se puede hacer en 2 minutos, como también se puede tardar todo un año para poder compositar una canción. Muy bien. ¿Cómo haya? Istaptata imunat marca chirinaka, walias quiere que ukamata ya está kitinakas guainalaka, kitinakata ukamata istasinipsta, como acá ya está. Como la caja ya está jailinta una campis sarantan. Atio apjasmama, ukamata ya está. Munat marca chirinakarusa, humanakasti kuchit para kisma. Ukamata aruskiptas karaktani chasti, aruskiptaki ponían a ver y chajam, Luis López, a ver, Luis López, Kamisaki Hilata. Uma Aymar Aruta Asin Yatati. Ya. Ani ya está allá. Bueno, no entiendes la Aymara. No entiendo. No entiendes, pero sí entiendes malas palabras, ¿no ve? porque en realidad cuando estamos aprendiendo la Aymara siempre uno quiere aprender, pero empezamos por el lado, ya sabes, ¿no? ¿No? Siempre lo más importante, ¿no? Habla, pero no entiende. Exactamente, pero las malas cosas lo entienden, ¿no ve? A ver, saludaremos al público que nos están mirando y aparte de eso, puedes saludar también a tus hermanos, a tus fans, ¿no? ¿Y sigues estudiando todavía o...? A ver, primeramente saludaremos. Bueno, un saludo a Fiesta Aymara, a toda la audiencia. Me llamo Luis, formo parte de este hermoso grupo, toco la batería, la percusión y muy agradecido por la oportunidad de estar acá. Muy bien. ¿Y tienes alguno de tus chequeos? ¿Chequeo? Chequeos varios, pero nada. Aún todavía no lo decides. ¿Tú eres soltero todavía? Sí. Soltero. Sí, soltero. Amor enterito, ¿no? Claro. Aún no estás todavía... No está gastado. Aún no está Virgilio, dicen, ¿no? Como dicen. Bueno, pues eso no. Eso ya lo sabes desde pequeño. Muy bien. Así que, ¿ya estás muy tiempito acá? ¿O? Sí, un año. Un año ya estás juntamente. Ajá, la nueva generación, por eso lo dicen, ¿no? Hemos empezado. Un año recientemente. Muy bien. Siga adelante, hermano. Muchas gracias. A ver, Matías Callejas, ¿no? Es el joven. A ver, ¿cuántos años tienes, hermano? Yo tengo actualmente 19 años y voy a cumplir 20 en noviembre. Este noviembre. Sí, este noviembre. ¿Aún sigues todavía en el colegio o en la universidad? No, ya salí del colegio. ¿Estás en la universidad? Y bueno, voy a entrar a la universidad. ¿Qué carrera más o menos lo estás queriendo optar más o menos? A ver, ¿en qué carrera es lo que te gusta? ¿Qué quieres ser o quieres ser Me gustaría más relacionado a la música o si no al dibujo, porque también me gusta mucho dibujar y el arte y esas cosas. el arte, ¿no? Sí. Qué bonito dibujar un paisaje, ¿no? Sí. Qué bonito es dibujar ahorita lo que te imaginas.
a tu piropo. ¿No? Bueno, saludaremos a ver a todos los fans que te están viendo, ¿no? Nos están viendo a nivel mundial, nos ven. A todo lugar llegamos mediante internet, por redes sociales. ¿No? Quería dar un saludo a Fiesta Aymara, a todas las personas que nos están viendo por redes, nos escuchan también por la radio, y un saludo a toda mi amada La Paz y a toda Bolivia en sí. Muy bien, ahora que estamos en fiestas patrias, ¿no? Tal vez están yendo a algún lugar también así como invitado, o si no, algunas fiestas que han hecho compromiso para poder deleitar en esa fiesta. ¿Están yendo a algún lado? Sí, gracias a Dios hay aceptación de la gente. ¿Ya? Estamos con eventos privados, con prestes también. Y bueno, a disposición, como le decía, a disposición de todos, gracias a Dios. Estamos siendo aceptados, nuestra música, el grupo también está siendo aceptado. Le gusta a la gente y estamos con bastantes eventos. A ver, para todos los que nos están viendo, ¿no? Tal vez algunos de los que están tras de esas cámaras están pidiendo quizás el número, ¿no? Podemos hacer recordar para que también los llamen, para que lleguen a esos lugares, ¿no? Claro, directamente al 67 31 31 17 tal vez, con mi compañero Manuel. A ver, de Yacit, ¿no? No. Sí, Yacit, exactamente. Es el 63 93 96 58 16, ¿no ve? Claro, ese es Manuel, sí. 63 96 58 16. Quienes quieren contratar este grupo pueden llamar. Ellos les van a atender con un cariño, ¿no? Con un cariño. Claro. Y donde estén, ustedes pueden llegar hasta el lugar, ¿no? Sí, nos ponemos de acuerdo, coordinamos. Y como le digo, gracias a Dios estamos con bastantes eventos y siempre esperando la aceptación de todo el público, de toda la gente. Y gracias nuevamente Fiesta Aymara. Bienvenido pues a ustedes, a Fiesta Aymara. Espero que no sea ni la primera vez ni la última vez para los posteriores que nos están invitados, porque hay un compromiso. Hay un compromiso para el próximo para hallar los nuevos repertorios, ¿no? Vamos a venir tantas veces que se van a aburrir. Ya, muy bien. Bueno, pues, Ukamata, Aruskip, Auractana, acá este grupo son Magic, Ukataman Piraki, Ukamampiwa, bueno, acá este ya está, Arun Paraquisa. ¿Qué tiene acá Ukamata? Como acá este, Akataman Pisa Tok Añuna Parax, Manacao Hausan Paraquisma, Aknira Kuna Karma, Yampam Era Quiñani, 63 96 58 16, y acá este 67 31 31 17. Ukaroja ya está Utkaska Kio Caja, René Juparos Hausan Paraquita Caja, 67 31 45 11. Uknira Kuna Karukamatu Manacaja ya está Upanacampis Arusk Paraquito Kumata, Tokawina Campisa Sarant Paraquito. Como hasta ya está Tokont Askaquiñani. Ujir askakiñani akan kaparakiwa kaja son magic ukanakam ukatamampi ukamata uchirta una campisa sanat askapara. Adelante hermano, ahora qué temitas más o menos. A ver, vamos a interpretar una cuequita. A ver, Ichacuiche, ya a ver. Sacamos los pañuelitos. Exactamente, ya sacaremos por favor todos los pañuelitos blancos y limpios. No se permite papel higiénico ni Kleenex, por si acaso. Muy bien. Apta una marca china, ¿cómo estás? Aksanka parakiwa hilas kuyakanak ya hasta kumanaka wakis así pam topon tañadak. ¿Cómo estás, Juan Caraquiwa? Adelante, hermano. Que es el sol, tan linda es la luna,
Mi vida es como luna que vive en tus lindos ojos. Mi vida es como luna que vive en tus lindos ojos. Si un milagro pido yo, es que tú me quieres, porque sin tu cariño mi vida me estoy consumiendo. Porque sin tu cariño mi vida me estoy consumiendo. Eres tan bella flor, dueña de mi corazón. Déjame a mí vivir prisionero dentro tu corazón. Déjame a mí vivir prisionero dentro tu corazón. Déjame a mí vivir prisionero dentro tu corazón. Dos. Una campeja sarantas caractana munat marca chirinaca, wali kusis kanyarke komata ya está, acá hakunaiman kuchirta winaka utjerakeja. Ukamajaya, Kilanaka, ya está. Acá ya está Huaynaca Maquijo Panacá, la nueva generación, Ukamajaya, listo. Toditos son solteros, sin compromisos. Ukamajaya, ¿soltero o casado? Yo casado, hasta la frontera. Pero con la música, ¿no? Claro. Pero los hermanos jóvenes son solteros. Solteros. Solteros, sin compromisos. Hay otro que decía, ¿cómo decía? No soy soltero, tampoco soy casado. ¿Qué puede ser? ¿Quién sabe? Y decía el otro, no soy material disponible, ¿no? Bueno, pues seguimos alegrándonos con más música. Esta vez es de los mix, unos buenitos, ¿no? A ver, ¿no? ¿Se puede, no? Sí, claro, hermanos, recordando siempre el acervo nacional, interpretando estos bellos temas que han sido interpretados por varios grupos. Grupos, también, exactamente. pero siempre llevando en alto nuestros colores, ¿no? Rojo, amarillo y verde, que nos Exactamente. caracteriza a toda Bolivia, a todo boliviano, a toda la gente linda. Muy bien. Adelante, hermanos. Hermano, A ver, antes, una cosita más, no hay una... A ver. sin segunda, ¿no? Muy bien. Bonito, después los bañitos, ¿ya? Muy bien, entonces, adelante. Entonces, seguimos con los pañuelos. Corazón noble, tú lo has robado, después de hacerle tantas promesas, lo has engañado, después de hacerle tantas promesas, lo has engañado. Mi corazón noble, tú lo has robado, después de hacerle tantas promesas, lo has engañado. Después de hacerle tantas promesas, lo has engañado. Lo has engañado y sí, sin compasión. Cuidado con que tarde te pese tu mala acción. Cuidado con que tarde te pese tu mala acción. Cuidado con que tarde te pese tu mala acción. Ahora
Ahora sí, estos guaiñitos para Fiesta Aymara. Claro que sí, y esto que dice así nomás. El cielo está nublado, vidita. Porque recordar es volver a vivir. Claro que sí. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Qué bonito! ¡Somayer! Báilalo, hermano Efraín. ¡Qué bonita esa alegría! A ver cómo lo cantamos. El cielo está nublado, parece que ya va a llover. Mi corazón destrozado, parece que voy a llorar. Los días están pasando, los meses están pasando, mi juventud marchita como las flores del campo. Ay, qué triste yo me cuento, por eso ya quiero llorar, recordando los momentos en que fuimos tan felices. Dices, dices, dices que me quieres, dices, dices, dices que me amas. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Dices, dices, dices que me quieres, dices, dices, dices que me amas. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Y ese pañuelo blanco, qué bonita es mi La Paz, qué riquito. Somayer. Ahora sí lo cantamos, a ver. Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar. ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no ha de durar? Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar. ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no ha de durar? Retrato de tu hermosura, como quisiera tener al consuelo de mi sol cuando no te pueda ver. Retrato de tu hermosura, como quisiera tener al consuelo de mi sol cuando no te pueda ver. Y el zapatito, esa alegría, esa alegría. Ahora sí. Ay, patito, patito, patito de la laguna, tú no más tienes la culpa para mi perdición. Ay, patito, patito, patito de la laguna, tú no más tienes la culpa para mi perdición. No puedo olvidar, linda cholita, tus besos y tus caricias, negrita. No puedo olvidar, linda cholita, tus besos y tus caricias, negrita.
Báilalo, báilalo. Unita más. Ahora sí. Este pollito que tú me regalaste, este pollito que tú me regalaste, pío, 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 triste me dice, pío, 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 pío en su corral. Este pollito que tú me regalaste, este pollito que tú me regalaste, pío, 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 triste me dice, pío, 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 pío en su corral. Pío, 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 yo le contesté y le prometo traer más pollitas. Pío, 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 gracias me dice por prometerle la felicidad. Pío, 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 yo le contesté y le prometo traer más pollitas. Pío, 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 gracias me dice por prometerle la felicidad. Ahora estarán contentos. Fiesta Aymara, muchas gracias por la invitación. Ahora sí. Ahora ya estarán contentos. Fiesta Aymara. Ahora ya estarán alegres. Mi fiesta diciendo con esa pito en la verde, bonita más. Ahora ya estarán contentos. Fiesta Aymara. Ahora ya estarán alegres. Mi fiesta diciendo como el sapito en la vertiente. Ahora ya estarán contentos. Ahora ya estarán alegres. Mi fiesta diciendo como el sapito en la vertiente. Ya está. Tabina Campi, Sarantañani, Monatamarca Chirinaka, Okamatwa ya está por Anip Haraki, Tamanaka, Paro ya están para Tajet, Evenegam Katotañani, Hilbachoint Anstua, redes sociales, hay Pujata, Valjani, bueno, Intasnipkarax, Hilat Kuyakanaka, Kamataruskiptañani, hermano Port Aneraki, hermano Manuel, ¿no? Hermano Manuel, Kamataruskiptañani, hermano, bienvenida al programa Fiesta Aymara. Muchas gracias, hermana, por la invitación nuevamente al programa Fiesta Aymara. Un saludo cordial para toda la linda gente que nos escucha y que nos ve a lo amplio del país, a todo el exterior incluso. Muchas gracias nuevamente. Son Mayek, un nuevo proyecto, gente joven, nuevo grupo, a punto de cumplir un añito. Vamos a hacer el tecito. Dios mediante, que nos dé salud para seguir continuando. Qué bien, hermano, recién van a cumplir un año, ¿no? Hermano, tal vez ya tienen agendas llenas para este mes. Gracias a Dios sí tenemos eventos programados ya, pero cualquier cosa, cualquier evento que tal vez la gente requiera, siempre estamos disponibles para coordinar y tal vez hacer un espacio para poder compartir lo que nos gusta. Lo que nosotros hacemos es música, nos gusta interpretar los temas, entonces siempre dispuestos. Ustedes van a todos los acontecimientos, hermano, ¿no? También van a hacer pacas, a los divorcios también, hermano, ¿o no? A los divorcios son gratis, por si acaso. La divorciada se va con uno de ellos dos. Regalado, un regalo más. Un regalo más. Gracias a Dios, sí. Recientemente, este 1 de agosto, estábamos en Ayoayo. También en eventos privados aquí en La Paz. Este sábado, el día de hoy, tenemos también eventos programados en la noche. Y Dios mediante, seguir continuando. Tal vez van a hacer pajas, tal vez tienen agendado para leer paja también. Hoy día es sábado, cada sábado siempre esas costumbres que tienen. Sí, ir pacas todavía no. Sí, no tenemos agendadas todavía. Sí, claro, no hay problema. Siempre nosotros, como digo, disponibles. Estamos prestos para llegar a cualquier evento, a cualquier lugar, tal vez del país, y prestos siempre. Hermano, ¿a cuál número te pueden hacer contactos para los tal vez recojo de padrinos, matrimonios, bautizos, cumpleaños, también todas las actividades que tenemos? ¿Y a cuál número te pueden hacer contactitos? Claro, cualquier requerimiento, estamos con el 63 96 58 16, también el de mi persona, que es el 67 31 31 17.
entonces estamos ahí disponibles, cualquier llamadito con gusto lo atendemos y programamos su evento, lo agendamos y a bailar se dijo. Bueno, si te dicen, te hemos visto en Radio San Gabriel por redes sociales diciendo va a haber yapitas, rebajas, descuentos. Claro, si nos dicen, les hemos visto en Fiesta Aymara, claro, siempre un descuento por el programa. Claro, con yapita siempre, pues, porque lo que nos gusta es a nosotros hacer música y compartir lo que nosotros hacemos, estos bonitos temas clásicos de siempre y siempre dispuestos y disponibles para todos. Como tajilat koyakana, como na kahañavis apharakta, kitina casa contrato kafirm ayamana apharakta, kasun mayek gampi, kota kakuinak samtene apharakta menasa matrimonio, bauti, su canaga sutjerachi, cumpleaños, recojo de padrinos, su canaga tequita manaxa tajasipsta, kota kaknir hakuina karoha santane pasma. 63 96 58 16 Sukakuina Caro, Macuviste 67 31 31 17 Kuhakuina Caro y hasta Santa Repita, tu días Managat Sapataha. Radio Sangar el Taipino en Tansmahai, se senhai, este era también que se jerakinim, se sinwakan estaraki, Hilat Koyakanaka, con Haskisa, Hank, aquí a Santa Rip, Manchit Pacha. Se te llaman ahorita mismo y ya está, descuentos, ¿no? Claro, ahorita si llaman las dos primeras personas. Cualquier número de A cualquier número de estamos siempre atentos ahí. Mata hilat koyakanaka para que se ya bacana estar aquí. WhatsApp mañana mañana hilata, Jupampi, hilata Manuel, ¿dónde estás hermano Manuel? Maestro Manuel. Alcatanem hilata, runtasia, bienvenida al programa Fiesta Aymara. Gracias hermana Juana, ¿no? Juana, un placer conocerla. Gracias por la invitación. Aquí estamos en el grupo Somayek, siempre disponibles, ¿no? Para cualquier acontecimiento. Y un saludo a toda Bolivia y el mundo, ¿no? ¿Cuántos años ya estás con ese grupo? No, con el grupo estamos diciendo un año vamos a cumplir. Sí, cada uno ya tenemos trayectoria con diferentes grupos, ¿no? Pero conformando el grupo de cine un año. Entonces, invitaremos al público que te llamen, que te hagan contratitos, ¿no? Sí, hermana, estamos haciendo agenda, entonces cualquier cosita nos llama pues a los números que nos han dado, ¿no, hermana? Aquí siempre con nuevo repertorio y gente nueva, más que todo. Mandaremos saludos también, hermano, que te están escuchando, te están viendo por redes sociales en este momento. Un saludo pues a toda Bolivia, a toda la gente de Patria. Y estamos dispuestos, como le dije hermana, para cualquier acontecimiento. Maliki Gilata, muchas gracias. ¿Dónde está el hermano Luis? Paz, hermano. Que tu pambaros que estar aquí más chivolo. A los que están Gilata Luis. Hermano, tú estás como batería, ¿no? ¿Cómo has aprendido, hermano? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo es tu camino? Bueno, como cada instrumento tiene su complejidad. Me costó muchos días de ensayo, pero al final siempre tuve una recompensa y la recompensa es estar en un grupo feliz, cómodo y eso sería. ¿Cómo te vayas a Gilata, Luis, para batería, tú estás aquí? Hermano, ¿y tú recién también vas a cumplir un año? Ah, sí, un año en todo, ¿no? Sin trayectoria, un año con el grupo. Hermano, cuando estás haciendo un escenario grande, ¿te pones nervioso? ¿Cómo? Los nervios siempre están, pero siempre un poquito tranquilizándonos, juntándonos para charlar y para que todo esté bien. Siempre gritan las chicas, ¿no ve? Así gritan, bullas, ese rato, ¿qué haces? ¿Más nervioso? No, la verdad, no veo al exterior, me concentro en lo que estoy haciendo y no me doy de cuenta, Claro, este rato lo veo. Me ha pasado. Una vez. Sí, un saludo a mi mamá y a toda la audiencia que nos está viendo en todo el país y en el exterior tal vez.
Gracias por la invitación también y Hermano Luis, ¿dónde está el hermano Matías? Pase, hermano. ¿Y por qué tu cabello dos colores? ¿Así siempre has nacido, hermano? Sí, así he nacido, descendencia europea, no mentira. ¿De qué país eres, hermano? No, soy de aquí de Bolivia, de La Paz. Ya nacen los niños con dos colores de cabello. Sí, algunos así nacen. Algunos, dices, hermano Matías. Hermano, tú recién vas a cumplir también un año con ese. Sí, bueno, el grupo en general recién va a cumplir un año, en septiembre. Sí, nosotros nos conformamos y igual somos como una familia, más que todo igual. ¿Cómo has aprendido a tocar, hermana? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo has agarrado su mano? Como dijo mi compañero, cada instrumento pues tiene su complejidad, cada instrumento es en realidad lo difícil, tiene su lado difícil. Y bueno, pues yo desde mis 14 años tocaba guitarra y de ahí ya me pasé al bajo eléctrico. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. ¿Ya tienes tu esposa? ¿Hijos? No tengo. Pues ya tienen con su 19. Algunos, ya, yo todavía no. ¿Cuántos años piensas casar? No sé, tal vez, no sé, tal vez al año. Se vienen cositas. Mándale saludo, te están escuchando tu familia, el público también. Un saludo a mi querida madre, a mis hermanas, a mis primas, a toda mi familia. Y también un saludo a todo el departamento de La Paz, y a toda Bolivia y todo el mundo, todos los que nos están viendo en sí por las redes, los que nos escuchan por la radio. Y mandar un saludo a todos ellos. Gracias, hermano Matías, siga adelante. Muchas gracias, hermano. Ali, que señane como trabajilata Matías, que pasa y estar un aquí familia Necapar. Si es hermano René, ¿dónde estás, hermano? A menorcito babita. Hermano, bienvenido al programa Fiesta Aymara. Gracias nuevamente, agradecido por esta invitación y por esta entrevista. El hermano Efraín, Ana Juana y el hermano Martín que está en el sonido y a los que están manejando las redes sociales, ¿no? Bueno, tú también recién vas a cumplir un año. Más babita que es, dice, de este grupo. Así es, yo soy el menorcito. Ben jodido. Yo creo que soy el más nuevo en todo, incluso en interpretar la concertina desde 2019-20. Bueno, es una historia larga, este bonito instrumento. Para mí es mágico, ¿no? Mágico y amuleto donde vaya, ¿no? Para todo, ¿no? Entonces vamos interpretando este bonito y con un nuevo estilo, el grupo que ha nacido hace un año, yo pienso, ¿no? Porque estamos revalorizando la concertina, hemos incorporado el bajo, la batería y todo eso, ¿no? Entonces ahí se ha formado un nuevo grupo que es Son Maye, con un nuevo estilo, también con nuevas propuestas, con nuevas composiciones que muy pronto, como lo decía el hermano Efraín, es un compromiso que vamos a hacer aquí, vamos a presentar el primer material, yo pienso con unas cuantas canciones inéditas compositadas aquí por el grupo. Hermana, espero que vengan, pues hermana, a veces dicen no llegan. No, vamos a estar llegando, también tenemos algunos conocidos aquí, ¿no? Entonces por lo tanto tal vez por ese lado también estamos aquí por primera vez. Un saludo especial aquí para la amiga Lourdes, ¿no? Entonces también saludar, ¿no? A toda la provincia de Masuyo, Huarina, yo soy de Huarina, al departamento de La Paz y a nivel nacional, a todos los que están escuchando. Realmente quisiéramos nosotros como grupo llegar al corazón de toda la gente, ¿no? Para que puedan alegrarse. También ustedes sí han llegado hasta exteriores, digamos, Argentina, Brasil. Sí, justamente, ¿no? La primera vez que hemos ido con ellos, un año un poquito más tal vez, ¿no? Pero hemos ido, ¿no? Hasta Perú, Juliaca, Puno, y ahora también hay nuevos contratos, ¿no? Que nosotros siempre, digamos, por eso lo hemos dicho, rompiendo fronteras, vamos a llevar el nombre de Bolivia en alto también, ¿no?
Bien, hermano. Tal vez ahí invitaremos para los contratitos, matrimonios, bautizos que hay para eso. Mameritos, puedes hacer. Claro que sí, son Mayek para todos, ¿no? Entonces, a los que llamen en este momento, como decían, ¿no? Va a haber una rebaja, incluso como somos paseños siempre va a haber la yapita, ¿no? En todo acontecimiento. Ya van 2 cajas de cerveza. ¿Y cuántas horas van a llevar? Es que todos son menores de edad, no toman estos amigos. ¿Se le dan leche? Eso sí. Así es. Sí, sí, entonces estamos siempre dispuestos, nos caracterizamos por la puntualidad, por la interpretación más que todo, música de calidad, no se van a arrepentir con esos temas. Hay muchos repertorios, ¿no?, que tocar. Yo creo que 2, 3, 4 horas no son suficientes para demostrar toda la música que hacemos nosotros como grupo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias y un saludo. ¿Mandar saludos? Claro que sí, a la familia, a toda la familia guarineña, a la provincia de Masuyos, al departamento de La Paz y al extranjero también. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues la próxima vamos a estar con gusto aquí, ¿no? Vamos a ir agendando fechas para poder presentarnos y demostrar más de lo que sabemos. Muchas gracias, hermano. El programa Fiesta Aymara siempre está abierto, hermano. Pasen nomás, no tiene ningún costo, no cobramos nada. Gracias, gracias. Realmente así, entonces para el próximo sábado estamos ya de nuevo, yo pienso, ¿no? Gracias, públicamente. Gracias, gracias y un saludo. Son Mayek para todos ustedes. Gracias, hermano. Hermano, y así. ¿Y con cuál temitas vamos a ir? ¿Una yapita? Bien, vamos a interpretar estos temitas también que tocaban los hermanos de los Corihuayras, que viene a ser Amor Joven. Amor Joven, porque recordar es volver a vivir. Entonces estos temitas clásicos de siempre, a la interpretación de Son Mayek, esperando siempre que sea el agrado de cada uno de ustedes. Que no sea ni última ni primera vez, hermanos, siempre están los abiertos programa Fiesta Aymara. Gracias, gracias por la invitación. Siempre y cuando ustedes nos inviten, siempre estaremos gustosos de estar presentes en este programa Fiesta Aymara. Muchas gracias nuevamente a los hermanos, a toda la familia Son Mayek, desearles primer año, muchas felicidades, hermanos queridos. Vamos a seguir para adelante. Muchas gracias, hermana Efraín, hermana Juana, por la Fiesta Aymara. Con esto nos queremos despedir tal vez. Muchas gracias. ¿Cuántos temas? 5 temas van a tocar hasta despedir. Bueno, entonces seguimos, claro que sí. El escenario es... Gracias. Bien, muchas gracias. Amparo tarjeta ven acá, pica torta pañani. Es amor joven. ¿Cuántos recuerdan esta canción? A ver. Terminar tú me has pedido, yo te lo he condescendido. Ahí tienes tu camino, por ahí te puedes ir. Olvida todo, menos aquella tarde que faltamos al colegio y nos fuimos a pasar. Él será el más bueno, él será el mejor, y yo no te merezco, por ahí te puedes ir. Él será el más bueno, él será el mejor, y yo no te merezco, por ahí te puedes ir. Ja, 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 qué risa que me da la pinta que se gasta y bola que le qué risa que me da la pinta que se gasta y bola que le Esa tocadita. Qué bonito, qué bonito.
Muchas gracias, Fiesta Aymara, por todo el cariño y la invitación. Son Maye. Ahora sí lo cantamos. Terminado me has pedido, yo te lo he condescendido. Ahí tienes tu camino, por ahí te puedes ir. Olvida todo, menos aquella tarde que faltamos al colegio y nos fuimos a paz. Él será el más bueno, él será el mejor, y yo no te merezco, por ahí te puedes ir. Él será el más bueno, él será el mejor, y yo no te merezco, por ahí te puedes ir. Ja, 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 qué risa que me da la pinta que se gasta y bola que le ojo, qué risa que me da la pinta que se gasta y bola que le. Y esos recuerdos, porque recordar es volver a vivir. ¿O no es así, hermana Efraín? ¡Claro que sí! Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di. Hoy solo queda de aquel ayer los mil recuerdos que dejaste. Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di. Hoy solo queda de aquel ayer los mil recuerdos que dejaste. Sé que tienes otro querer, que no lo quieres también lo sé. Cuando lo abrazas piensas en mí, de los mil besos que yo te di. Quieres alejarte de mí, cuando más lejos recordarás, a cada instante repetirás las 8 letras de mi nombre. Son Maye y esa concertina. Mucho tiempo te dediqué, mi vida. A ver cómo suena esa concertina. Que llore, René. Ahora sí. Ay. Y es mi Bolivia. Son Maye. Ahora sí, como lo cantamos, a ver. Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di. Hoy solo queda de aquel ayer los mil recuerdos que dejaste. Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di. Hoy solo queda de aquel ayer los mil recuerdos que dejaste. Sé que tienes otro querer, que no lo quieres también lo sé. Cuando lo abrazas piensas en mí, de los mil besos que yo te di. Quieres alejarte de mí, cuando más lejos recordarás, a cada instante repetirás las 8 letras de mi nombre. Son Maye. La 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 la.
la 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 la